Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, la guerra del fútbol. Para quienes amamos el fútbol, este es motivo de emociones, tensión, tristeza, alegrías y satisfacciones. Y alguna vez fue también guerra, pero siendo honestos, fue más excusa que otra cosa. Para entenderlo, viajemos en el tiempo y en el espacio a Centroamérica, en 1969. Con México ya clasificado al Mundial del 70 por ser anfitrión, las opciones se abrían a las selecciones menos fuertes de la CONCACAF para poder entrar, por fin, a una copa. Y por cuestiones del destino, tocaba de definir una de las llaves de la segunda ronda clasificatoria de la zona a dos países pequeños y vecinos que, como nunca, veían cerca la opción de clasificar: las selecciones de Honduras y El Salvador. Tras un triunfo hondureño por la mínima en Tegucigalpa, el equipo salvadoreño forzaba una definición tras ganar como locales por 3-0. El tercer partido tendría lugar en el Estadio Azteca, en el mismo país del que sería sede de la Copa al año siguiente. Y en una auténtica guerra de goles, y en un match que se definió en el alargue, el 27 de junio de 1969, los salvadoreños eliminaban a Honduras con una brillante actuación de Juan Ramón Martínez y clasificaban para la final eliminatoria, donde deberían jugar contra Haití. 17 días después, Honduras y El Salvador comenzaban a librar una guerra, pero de verdad, con balas y aviones. Obviamente en el ideario colectivo, y por cuestiones periodísticas y publicitarias, quedó la idea de que la guerra se debía a un resultado en una cancha de fútbol que había desatado tal nivel de pasiones que había terminado moviendo las máquinas bélicas de cada país para vengar o defender el honor deportivo en el campo de batalla. La realidad es un tanto diferente. Dos países pequeños, gobernados por regímenes militares nacionalistas, uno más próspero que el otro, pero ambos con una sostenida tensión social propia de los agitados años 60. En el caso de Honduras, con una reforma agraria de macetero, que para no afectar a los grandes propietarios, se la jugó por perseguir a los salvadoreños residentes, que llevaban años e incluso décadas trabajando como inmigrantes, con lo que aumentó la presión militar fronteriza. Por lo mismo, sí podemos decir que el resultado deportivo ayudó a caldear los ánimos, pero no fue ni de cerca la causal principal del conflicto. Hubo ciertas escaramuzas, pero en el contexto que se dijo antes. En cuanto a la guerra misma, hay que señalar que tras varias provocaciones hondureñas, incluyendo la invasión del espacio aéreo, el 14 de julio, en la tarde, a eso de las 6 p.m., la aviación salvadoreña bombardeaba varias ciudades enemigas, incluyendo la capital, Tegucigalpa. Horas después, se concretaba también la invasión terrestre, casi al relámpago, que no tuvo una respuesta contundente de Honduras sino hasta la madrugada del día 16, en que las Fuerzas Armadas locales, junto con la población civil, comenzaban una respuesta y contraofensiva que en un día obligaría a retroceder al invasor salvadoreño a posiciones apenas mejores a las previas a la invasión. Finalmente, el día 18 de julio, a eso de las 10 p.m. hora de Centroamérica, o sea, aproximadamente 100 horas después del inicio oficial de las hostilidades, la Asamblea de la OEA lograba un cese al fuego, aun cuando El Salvador mantendría maniobras militares, incluyendo despliegue de paracaidistas, durante 3 días más, exigiendo garantías para sus ciudadanos residentes en Honduras. Desde lo fronterizo, el conflicto tendría una resolución recién después de 1980, en que El Salvador debió ceder una franja de terreno a sus vecinos hondureños. Desde lo humano, más de 3.000 muertos de lado y lado en una guerra inútil, como muchas guerras. Desde lo geopolítico, fue la muerte del sueño del mercado común centroamericano, que habría resultado un proyecto interesante en otro contexto. Y desde lo deportivo, los hondureños siguieron quedando eliminados.
El Salvador, luego de la experiencia, llegaría con la moral en alto a la definición con Haití en septiembre del 69 y haría historia al clasificar a la Copa por primera vez. Tendría en todo caso una corta vida en el Mundial de 1970, donde compartió grupo con los locales, Bélgica y la Unión Soviética, y terminaría como colista absoluto. Honduras, entre tanto, clasificaría recién a una Copa del Mundo en la edición de 1982, donde curiosamente también concurrieron los salvadoreños y en que estuvieron a punto de pasar de ronda eliminando al local, hasta que un colegiado chileno se convirtió en el malo de la película. Pero esa es otra historia. Que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.